Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hola con todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos con Trazando la Plomada, como todos los sábados aquí en Radio Pacífico, 2 de la tarde, pero además estamos con ustedes a su disposición en YouTube. Y en esta oportunidad queremos hablar de algo que está a lo largo de toda la Biblia, pero de repente no se ha profundizado mucho o no lo hemos profundizado mucho, y se trata del día de reposo o del reposo de Dios, cualquiera de ellos, ¿no? Pero como siempre hacemos aquí en Trazando la Plomada, lo que queremos es ir justamente a las Escrituras y ver qué nos dice la misma palabra de Dios sobre el reposo, ya que el primero en reposar fue el mismo Dios al terminar la creación. Entonces los invito a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a leer los versos 1 y 3, de tal manera que podamos, a través de la Escritura, reflexionar sobre lo que significa el reposo. Y Génesis 2, capítulo 2, versos 1 y 3 dicen los siguientes: y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Aquí quisiera resaltar algunos aspectos de estos 3 versos, mientras que mis hermanos también están revisando y ellos van a participar seguramente en cualquier momento, ¿sí? Pero lo primero que podemos ver en relación al reposo es que primero se había acabado toda la obra que Dios había hecho. Dice, se acabaron los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el verso 2, fíjense que dice otra vez, completó Dios la obra que había hecho. Entonces, lo primero que podemos reflexionar es que el reposo tiene que ver con un momento, un estado, en el cual previamente se estaban haciendo unas obras y estas obras han terminado, y entramos en una situación que vamos a ver ahora de qué se trata, pero que Dios le llama el reposo de Dios. Y por último, vemos en el verso 3 que para Dios este día es un día muy especial, porque dice, y bendijo Dios el séptimo día, o el día de reposo, y lo santificó, o lo separó como algo especial, o lo consagró. Hubo algo que vamos a ver a lo largo del programa que sucedió o para Dios es importante, de tal manera que este día de reposo no solamente era que había terminado las obras y algo iba a pasar en este momento, sino que además lo bendijo y lo santificó. Y nuevamente, miren, el verso 3 vuelve a repetir, porque en él reposó Dios de toda la obra que él había creado y hecho. Antes de continuar, lo que quisiera saber es que si ustedes tienen algún comentario adicional a esto, ¿no? No lo tienes. O sí lo tienes. Entonces, bueno, si no lo tienen todavía, entonces yo continúo. ¿Y qué es lo que yo había tomado nota aquí? De que el reposo es un estado donde he dejado de hacer obras o actividades con el propósito de lograr algo, porque este algo ya se había acabado. A ver, voy a volver a repetir. El reposo es un momento en el cual yo he estado continuamente realizando una serie de actividades, una serie de obras, ese es Dios, porque estaba en la creación. Y el propósito de estas obras era lograr algo, alcanzar algo. Si vemos el capítulo 1 de Génesis, vamos a observar de que Dios había estado pues creando los cielos y la tierra, la luz, los animales, las plantas, al hombre. Entonces él había estado en una obra y esa obra daba unos resultados y estos resultados son visibles. Y todo ello ha estado realizándolo y llegó un momento en que él dijo, bueno, ya terminé mi obra y ahora entro en el reposo, pero el reposo, ¿qué es el reposo? Es un tiempo en que me echo a dormir. El reposo es un tiempo en que ya no hago nada. ¿O qué cosa es el reposo? ¿Por qué Dios dice,
que él en ese momento lo consagró, lo santificó y lo bendijo. ¿Qué tiene de especial ese día de reposo? Para poder responder a esto, vamos a otro pasaje de la Escritura. Quisiera invitarlos a ir a Éxodo 28, donde están los mandamientos de la ley de Dios. Éxodo, sí. Sería muy bueno hacer una diferenciación, ¿no? O sea, encontramos de que lo que nos está hablando el Antiguo Testamento sobre la base de la creación y cómo Dios la creó, y la creó en 7 días, encontramos que nos está delineando el referente que nosotros debemos de tomar, y creo que también se ha tomado con el propósito de hacer el día de reposo para las diferentes actividades empresariales, laborales, familiares y todo ello, ¿no? Porque sabemos de que el judeocristianismo ha sido un referente para establecer diferentes cosas dentro de lo que es las instituciones lucrativas, como por ejemplo el día de descanso, ¿no? Porque el domingo es el día de descanso para las empresas, porque se trabaja, entiendo, en diferentes empresas hasta el mediodía del día sábado. Ahora, es interesante que en la mente de Dios el día de reposo no era de dejar de trabajar para irse a dormir. No, o sea, en la mente del ser humano, más bien sí está eso, que deja de trabajar con el propósito de descansar, irse a dormir o irse a descansar de toda la actividad que ha estado prácticamente haciendo desde el día lunes hasta el día sábado al mediodía. Entonces, hay una diferencia entre cómo interpretamos nosotros el día de reposo de acuerdo a lo que plantea Dios en la Biblia y cómo nosotros lo vivimos en el día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, en el transcurso de nuestra situación laboral y familiar, ¿no? Sabemos de que el día de reposo para nosotros, el día domingo, es un día en donde hay que salir con la familia, o por el contrario, ir a la iglesia o en la mañana, en la tarde o en la noche, pero de todas maneras uno tiene que preocuparse de salir con la familia si la tiene. Y si no tiene familia, pues entonces va a la iglesia o va a una reunión de amigos, pero siempre busca derivarse sobre la base de reposar, haciendo otras actividades que no necesariamente son las del trabajo o laboralmente. Entonces sería bueno, ¿no?, esta diferenciación, porque lo que el Antiguo Testamento, en el aspecto de lo que Dios está haciendo, es que Dios hizo como creador, como Dios, en 7 días toda la naturaleza, todos los cielos, todos los animales, todo ello, y luego dice que lo hizo al hombre, y luego dice que él reposó y lo bendijo, y aún dice, no, dice que era muy bueno lo que había creado, ¿no? Y dice que reposó el 7º día y lo bendijo y lo santificó, dice la palabra, ¿no? Por eso que el pueblo judío, ¿no?, o sea, santificó el día sábado como un día de descanso, y ellos reposan el día sábado, y ellos son muy cuidadosos, al menos aquellos que son muy fervientes en su fe, digamos, de Dios, aplican el día de reposo, ¿no? Pero es interesante que un judío lo aplica de una manera, un judío cristiano lo aplica de otra manera, ¿no? Y en este caso, los inconversos, o en el sentido de la gente de gentil, bueno, no entienden mucho lo que es el día de reposo, porque lo que entiende es un día de descanso que tiene por derecho de acuerdo a su trabajo laboral, ¿no? Ajá. Bien, en esa línea, estamos leyendo el Éxodo 28, que tiene que ver con la ley de Dios, y justamente ya acá Dios relaciona lo que dijo en Génesis y lo relaciona con un mandamiento ya para el hombre. Primero es Dios tomando un reposo, y ahora es Dios diciéndole al hombre, tú también toma un reposo. ¿Y qué es lo que le dice? En el verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recuerdan, esto es un paralelo de lo que dice Génesis, ¿no? Dice que Dios bendijo y santificó el día de reposo. Y aquí al hombre le das un mandamiento y le dice, acuérdate, no te olvides, para santificarlo, es decir, para tenerlo aparte como un día muy especial. Dios sigue aclarando en el verso 9 y dice, 6 días trabajarás, un poco lo que Pastor Jorge ha estado diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Yo quisiera que tengamos esto en mente, esta frase, ¿ya? Harás toda tu obra. No harás obras. Dice, harás todas tus obras. Pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios.
y en esa no harás en él obra alguna. Se entendería por lo que dice el verso anterior, que es, no harás en él ninguna obra tuya alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor, miren cómo relaciona a Dios el mandamiento con lo que él mismo hizo en el Génesis. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. De acá tenemos 2 momentos que nos está hablando la palabra de Dios, acá en Éxodo 20, y uno es, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y después dice, el día de reposo no harás toda tu obra. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué quiere decir en algún momento que dice, harás toda tu obra, y en otro momento dice, no harás obra alguna? Si vamos a lo largo de la Biblia, vamos a ver que las obras para Dios, las obras son actividades visibles que realiza una persona, puede ser Dios, puede ser un ser humano, y las realiza por medio de su propia naturaleza, de tal manera que quiera alcanzar un objetivo, cumplir con un propósito. Entonces, obras para la Biblia son todas aquellas actividades que uno realiza conforme a su propia naturaleza. ¿Dónde encontramos un ejemplo bíblico que nos respalde esta definición, por decirlo? Si nos vamos a Gálatas 5, recordaremos que el Señor habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Cuando hablas de las obras de la carne, las actividades producidas por la carne, no dice fruto de la carne, dice obras de la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el ser humano en su situación caída, cuando viene a este mundo, su naturaleza es caída y todo lo que hace es caído. Por eso dice que las obras, que las actividades realizadas por la carne son obras, es decir, las está realizando la persona conforme a su propia naturaleza. Pero cuando habla del Espíritu, de las obras por el Espíritu, no dice obras, ¿se han dado cuenta? Lo que dice es el fruto del Espíritu. Y ese es diferente. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que esas actividades no son realizadas por el ser humano conforme a su propia naturaleza, sino son realizadas por el Espíritu de Dios conforme a la naturaleza divina de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, lo que produce no son obras, lo que produce es fruto. Y esto es importante para verlo para hablar del reposo de Dios, porque entonces entendemos que entrar en el reposo es dejar de hacer nuestras obras, como dice Éxodo 20, ¿no? ¿Recuerdan cómo dice? Deja de hacer tus obras, porque 6 días harás tus obras, pero el 7º día dejarás de hacer todas tus obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el Señor? Que entrar en el reposo de Dios tiene que ver con dejar de realizar nuestras actividades diarias en base a nuestra propia naturaleza, y la propia naturaleza sabemos que es carnal. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que entrar en el reposo de Dios es entrar en esa situación en la cual el Espíritu Santo empieza a hacer su obra, pero en nosotros es un fruto. Y cuando estamos caminando en el fruto del Espíritu Santo, podemos descansar, podemos entrar entonces en el reposo de Dios, porque de esa manera ya no estamos, como dice la Escritura, de lunes a sábado, atareados, afanados, con el tiempo a las justas, buscando de alcanzar tal objetivo, buscando de resolver este problema, buscando de alcanzar algún lugar, buscando de ir a un sitio, de pedir un préstamo, y ahora qué hago con el presupuesto, y ahora qué hago con eso. Eso son obras. ¿Y Dios qué dice? Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que entrar en mi reposo. Déjame a mí hacer las obras en tu lugar y vive en el fruto del Espíritu. El Señor dice, los que están trabajados y cargados,
vengan a mí que yo los haré descansar, y aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón y encontrarán descanso para su alma. Descanso, reposo, de tal manera que ya no estoy con la ansiedad, con la angustia, como dice el apóstol Pedro, echa toda tu ansiedad sobre mí, dice el Señor, porque no estamos, porque ya no estamos trabajando sobre nuestras fuerzas o bajo la carne por nuestra propia naturaleza, sino estaríamos viviendo conforme al impulso y al poder del Espíritu Santo, lo cual significa estar caminando en el fruto del Espíritu de Dios. Es interesante que aquí en Éxodo capítulo 20, cuando está diciendo, dice, y 6 días trabajarás y harás toda tu obra, está hablándole directamente al hombre, ¿no? Le está hablando al hombre en las actividades que él hace de lunes a viernes. Pero luego le dice, más el 7º día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. O sea, le está diciendo de que ya la cosa ya no es para ti, no es para lo que estás haciendo, sino ahora el reposo es para tu Dios. O sea, da a entender de que ahora el hombre, en vez de estar preocupado y activo en aquellas cosas que está haciendo en los primeros 6 días, ahora debe estar activo y preocupado de estar con Dios. Porque aquí está dando a entender eso. Está diciendo, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, ¿no? O sea, significa de que es el día en el cual yo debo de desprenderme de todas aquellas cosas que he estado haciendo, emocional, físicamente, espiritualmente, digamos, en los 6 días, para de una vez enfocarme específicamente en la persona de Dios. Ahora, al enfocarme en la persona de Dios, Dios es bien claro en decir lo siguiente, dice, para Jehová tu Dios, dice, y no harás, dice, no hagas en él obra alguna. O sea, ahí está, por ejemplo, separando lo que un hombre puede producir o unido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque una cosa es fruto del espíritu, otra cosa es obra de humana. Porque aquí le está diciendo Dios, no, esta obra humana yo no te la voy a aceptar, porque es día de reposo, pero sí vas a vivir en el espíritu, y vivir en el espíritu es vivir en lo que significa estar delante de mi presencia, estar en mi reposo. Porque aquí el punto es que Dios le está demandando al hombre que entre a su reposo. Y luego le dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nada de tu familia. Es tremendo, o sea, no solamente la familia, sino también los siervos, los esclavos y las visitas. Hasta los que animales, ¿no? Está, y también cada uno de los animales, ¿no? O sea, que tienen vida y que producen, porque eso es lo que vemos, ¿no? Que tienen vida y que producen, ¿no? Y luego dice el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué interesante. Sabemos de que nosotros, como seres humanos, cuando trabajamos día a día y nos olvidamos de cumplir con esto que verdaderamente es importantísimo, ¿no? Y deber santificar el día de reposo para que podamos descansar, no lo hacemos. Y llega un momento en el cual nos fatigamos, y por causa de la fatiga nos enfermamos, nos estresamos, entramos en un sumenage, y bueno, pues por causa del sumenage es que entramos el día de reposo. O sea que no entramos en el reposo por obediencia y santificación, sino que entramos en el día de reposo por testarudez y deseo de lograr expandir lo que nosotros estamos produciendo como seres humanos sobre la base de nuestros propios esfuerzos, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea que estoy entendiendo aquí en Éxodo capítulo 20, el verso 10 y el verso 11. O sea, estamos llegando a la conclusión de que el día de reposo es un momento, es un estado en el cual dejo yo de estar luchando por alcanzar nuestros objetivos, los cuales son normales, pero dejo yo de luchar en mis propias fuerzas y le doy lugar a las fuerzas de Dios para que operen en mí, trayéndome justamente ese descanso de que yo sé que no estoy solo, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Aunque ande en un valle de sombra de muerte,
no temo mal alguno porque tú estás conmigo. O como dice Isaías, ¿no? No te dejaré ni te desampararé, no temas porque yo estoy contigo. Sí, George. Sí, también valdría la pena verlo de otro punto de vista para ir redondeando lo que es el reposo del Señor, ¿no? Creo que a mí me queda claro escuchándolos que el día del reposo que habla el Señor en Génesis y en Éxodo se trata de la creación era algo nuevo, todo estaba empezando recién y había necesidades de poner hitos en la vida del hombre, ¿no? Y queda claro que Dios le dice al hombre que él era su creador, que era su, su hacedor, y como tal era necesario que el hombre sepa que debía haber una comunión entre él y su creación, y que esa comunión él lo establecía en un día, ¿no? En un día que el hombre debía de guardar para relacionarse con Dios. En ese momento en el Antiguo Testamento y también en el Génesis, ¿no? Que era necesario que el hombre se diera cuenta que esto tenía que ser un estilo de vida, de separar un día a la semana, el séptimo día, para tomar fuerzas y sobre todo para relacionarse con Dios, ¿no? Donde Dios viene a ser el centro de todo lo que Dios quería que el hombre practicara. El otro estado de reposo que ya no es el día sábado, yo veo como una actitud que el hombre o la persona debe de tener. El día lunes debe tener una actitud de confianza y encargar y hacer todo lo que corresponde, por ejemplo, a un emprendimiento o en el trabajo. Hay situaciones que a veces no son manejables, son difíciles de gestionar y entonces el Señor le dice el día lunes, no tiene que ser sábado, le dice, mira, confía, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y en el día martes hay otra cosa nueva y también necesita de inteligencia, necesita de sabiduría para tomar decisiones y la cosa no se presenta fácil y empieza a entrar, se empieza a entrar en estrés, se empieza a estar ansioso y el Señor le dice, ya hiciste todo lo que te corresponde, ahora descansa, yo estoy contigo. Eh, Josué le dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, ¿no? Mientras tú, este libro de la ley que te doy, mientras no sea parte de ti, mira, todo te va a salir bien, todo te va a ir bien. Entonces la idea está en que un reposo no solamente es un día a la semana para relacionarse con Dios, sino que también es una actitud que debe tener el cristiano para Una forma, enfrentar las cosas del día a día, una forma de vida, un estilo de vida. ¿Sí? un estilo de vida. Y justamente eso es lo que yo también estaba llegando a la conclusión después de reflexionar, porque al final, entrar en el reposo de Dios tiene que ver con lo que Gálatas dice, caminen conforme al Espíritu Santo y de esta manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, esto ya es para el nuevo pacto, ¿no es cierto? Porque en el antiguo pacto no había esto del Espíritu Santo, simplemente había una ley. Respeten un día, pero como tú dices, al final, entrar en el reposo de Dios, y lo vamos a ver ahora en Hebreos, entrar en el reposo de Dios ya es un estilo de vida permanente en el cual yo pongo mi parte, pero tengo que entender que tengo limitaciones, tengo restricciones, no tengo toda la sabiduría, dice que la sabiduría viene de Dios, no tengo todo el conocimiento viene de Dios. Entonces, si yo me empiezo a entrenar a mí mismo y como digo, a ejercitarme a mí mismo, de poder caminar conforme a la dirección del Espíritu Santo, lo que va a suceder es que voy a andar en el reposo durante el día. Y a propósito, quisiera hacer algo antes que termine la primera media hora. Creo que es aquí interesante definir aquí dos principios que parten de ambas cosas, ¿no? En el día de reposo parte el principio de lo que es descansar.
porque Dios está diciendo que Él está descansando. Y es lo que nos está hablando Génesis y Éxodo. Pero en lo que Jorge nos está narrando y nos está explicando, eso tiene que ver prácticamente con la paz, que es símbolo prácticamente de la convivencia con el Espíritu Santo, ¿no? Y no tienen mucho que ver con el descansar, más bien con la paz que uno recibe por causa de que confía en aquel que le está diciendo, no tengas temor, has comenzado el día, hoy día es día lunes, así que la cosa está difícil, que hay cosas que hay que solucionar, pero no tienes la sabiduría en este instante, pero yo te la voy a dar. Entonces, la idea es que hay dos principios importantísimos que debemos recordar, ¿no? Que es el descanso, que tiene que ver con lo que Dios está haciendo, y también con la paz que Dios nos da desde el día lunes hasta el sexto día, en la cual nos dice que nosotros estamos haciendo nuestra obra, ¿no? Y miren, hay una cosa también que podríamos complementar. Como ustedes saben, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, como hemos visto hace un momento, pero también está en Deuteronomio 5. Y cuando venimos a Deuteronomio 5 y leemos sobre el día de reposo, es impresionante cómo es casi una copia de lo que dice Éxodo 20, guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, más el séptimo será día de reposo para el Señor. Lo dice igual, pero al final hay una diferencia con relación a Éxodo 20, y miren lo que dice: y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y yo le decía, Señor, ¿qué estás diciendo aquí, no? Y hasta dónde he llegado, y por favor ayúdenme, porque creo que no he llegado al fondo del asunto, pero hasta dónde he llegado entiendo lo que el Señor dice. Acuérdate que antes que yo entrara en tu vida, tú eras un esclavo y no tenías la capacidad de poder vivir en libertad. Y además estabas obligado a hacer lo que otros te decían y tenías que vivir pues sufriendo sin ningún reposo y ningún descanso. Sin embargo, dice, yo te saqué ahí con mano fuerte y brazo extendido y te he mostrado que puedes lograr algo que en tus fuerzas no puedes lograr. Yo lo he logrado por ti. Y ahora vamos a cruzar pues este desierto, ya sabemos toda la historia, y en el desierto Dios otra vez está manifestando su poder para darles el agua, para darles el alimento, para darles la protección contra los enemigos, contra los animales, la cobertura contra el sol, en la noche el frío. Y Dios empieza a mostrar de que hay dos formas de vivir. Uno, en tus propias fuerzas, que equivale a vivir como esclavo en Egipto, y otro, vivir en el reposo de Dios confiando que el día siguiente Dios va a derramar el maná y que va a darte de comer y que Dios lo ha prometido y que podemos ejercitar esa fe de tal manera que podamos ver la gloria de Dios día a día y entrar en ese reposo de Dios. Y ya para terminar la primera media hora, es tan importante para Dios santificar este reposo, entrar en una temporada de reposo, de adoración a Dios, de dependencia de Dios, que me estoy acordando que el maná que Él enviaba el día antes del reposo, enviaba para 2 días, ¿se acuerdan? Sábado y domingo. Y la palabra de Dios dice, te voy a enviar para cada día. Y eso va de acuerdo al el pan nuestro de cada día, dice la oración del Padre Nuestro, ¿no? El pan de cada día. Pero sin embargo, Dios le dice al pueblo de Israel, pero como vas a descansar, no vas a salir a hacer tu obra, entonces yo te voy a dar alimento para 2 días, para que te quedes ese día, tengas que alimentarte y puedas hacer un reposo para Dios. ¿Sí? Bien, vamos a parar aquí entonces a tomar un receso y estamos regresando con ustedes en unos minutos.